hablar acerca de la señal de los imperios, la señal de los imperios. El tema de hoy es la señal de los imperios. Bueno, es un tema muy interesante, un tema de los que son difíciles de tratar a veces, pero qué bueno es que la Iglesia pueda ir percibiendo los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos orando por todas las familias para que no caigamos en temores ni en miedo, sino que tengamos la confianza de que el Señor dice en la palabra del Señor, que si alguno está enfermo, dice, no, venga a la iglesia y pida en oración a los ancianos, dice, no, para que le unjan con aceite y la oración de los ancianos sanará al enfermo. Yo creo que este tiempo es tiempo de comenzar a activar. Ahora sí que se necesitan los milagros. Cuando la ciencia falla, ya necesitamos los milagros. Los milagros no es para jugar, ni para hacer shows, los de sanidad, sino son prácticos. Y cuando la semana anterior estuvimos hablando del temor de que había un rey que dice que buscó a los médicos antes que a Dios. Y Dios eso le enfadó. Y también hablamos de que este rey, ya le salvó Dios de una batalla y en lugar de ir a recurrir a Dios para luchar contra un rey de Asiria, volvió a pagar por sueldo al rey de Israel del norte. Y Dios le enfadó porque se asustaba y en lugar de recurrir a Dios primero recurría a sus propias fuerzas. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que el temor no nos haga olvidarnos de Dios, sino de que vayamos primero a Dios y luego usamos nuestras fuerzas. Pero vamos primero a Dios y si hay que ir al médico, vamos al médico, pero primero Dios. Y yo voy a orar. Señor Jesús, oro por cada uno de los hermanos de la iglesia y por la iglesia, Señor. Y tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, y dice donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, dice que la petición les será hecha, porque es como que están percibiendo en lo espiritual y nosotros nos ponemos de acuerdo de que echamos fuera todo temor y declaramos que nosotros primero te buscamos a ti, Señor Jesús, y que nuestra salud, nuestra vida, nuestra economía están puesta en ti, Señor, para que nos guardes, nos protejas y surja lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Que los hermanos estén radiantes en este tiempo. Amén y amén. Y mencionaba, porque bueno, siento decirlo ahora sí, creo que el Espíritu Santo está aquí y tengo que decirlo de esta forma. Decían que la señal del sello dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y que los ángeles van a ir buscando el día del arrebatamiento los que tengan el sello del Espíritu Santo, tal cual como era en el día de Egipto, de las pestes, cuando estaban sellados con la sangre de Cristo. Ahora nosotros llevamos un sello. Somos en el mundo espiritual, brillamos. Es como cuando tú coges esos plásticos que brillan en la oscuridad, ¿no? Y se nota la diferencia de los que llevan el plastiquito y no. Los ángeles saben quiénes son los salvos. Así es que para nosotros no es casualidad si viene bien o viene mal. Nosotros tenemos que mirar de otra manera las circunstancias difíciles, no mirarlas de forma humana. Y Dios sabe quiénes son tus hijos, sus hijos, y hay el círculo de protección. Y el diablo anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Y la gente se asusta, porque dice el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero se olvidan que hay un círculo de protección espiritual sobre cada uno. Y el diablo anda así. Dice que soy a 5 kilómetros del rugido de un león. Yo una vez fui a un zoológico en Ecuador, aquí no los he oído. Los leones de aquí son vagos. Yo me fui a Ecuador y había un león que era así, con una cabeza así en Ibarra, y que yo estaba caminando por ahí y empieza... Y yo pensé que estaba aquí. Y estaba lejos, o sea, ya me había ido yo, pero pensé que se había escapado. El león de un rugido es tan grave que hace rugir el ambiente, y ese rugido atemoriza a la gente. Dice que cuando un león ruge, por ejemplo, un animalito escucha el rugido del león y de ese rugido paraliza del miedo. Entonces se quedan paralizados y oye, y él se queda así. Y ya no se corre ni lucha porque tiene miedo. El diablo usa mucho el miedo. ¿Cuántos me están escuchando? Para que nos paralicemos,
Por eso el diablo usa el rock and roll, así que con luces, y el rugido, y todo es locura, y que yo soy fuerte, pero al final los más fuertes somos los que no aparentamos tanto. Nosotros, hermano. Y claro, hay un círculo de protección, y el diablo podrá ir así, pero por fuera, no por dentro. Y te voy a decir algo más, el diablo era tu enemigo desde el primer día que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Te declaró la guerra y no te ha podido destruir, ahora tampoco. Ahora tampoco. El diablo está contigo. El diablo está contigo, pero por fuera, pero Dios está contigo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos saben que ahora es importante entonces tener a Dios en primer lugar? Buscar a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, y todas las cosas vendrán por añadidura. Es tiempo de congregarse. Es tiempo de venir a la iglesia, de avivar lo que Dios quiere que se avive. Es tiempo de estar aquí juntos. ¿Cuántos saben la historia de la estatua de Nabucodonosor? Esa sí que se la saben más o menos, ¿no? Que Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel, nadie podía interpretar ese sueño, y Daniel fue y se lo dijo: tú has soñado una estatua. Y Nabucodonosor se quedó impresionado y le dijo: dame la interpretación. Dice que la estatua tenía una cabeza de oro, tenía el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, y el bronce después era de las piernas de hierro, las 2 piernas, y luego los 10 dedos. Esa interpretación les voy a explicar lo que significa. Dice: tú, rey, eres la cabeza, el oro, porque tú eres el imperio de Babilonia, el imperio que fue el imperio en el que estaba Daniel, que era de oro, que era un imperio muy refinado. Ese fue el que conquistó a Judá, el reino del sur, y ese imperio era muy bueno. Y ese está también en Daniel 2, que es la cabeza, y en Daniel 7, simbolizado como un león con alas y águila. Cuando ustedes lean el libro de Daniel y lleguen a 7, van a comprender que ahí hay una profecía donde se muestra también una bestia parecida, y es Babilonia, que está simbolizado con un león con alas y águila. Y luego viene el pecho de Nabucodonosor, que venía al segundo imperio, que eran los medos y los persas, que destruyeron a Babilonia, conquistaron, y luego se sucedió ese imperio, y está simbolizado en Daniel 2 con el pecho, ¿no? Y dice que está en Daniel 7, cuando se muestra la bestia, o cuando se muestra la profecía, la visión que tuvo Daniel, en Daniel 7 es el de las 3 costillas, y en Daniel 8 el carnero y los cuernos, o sea, es un oso y es un carnero en Daniel 8. Y luego está el siguiente imperio. ¿Cuál era el siguiente imperio? Después de Babilonia vinieron los medos y los persas. Después de los medos y los persas vinieron los griegos, con Alejandro el Magno. Y ese imperio simbolizado en Daniel 7 como el leopardo. Dice: leopardo y 4 cabezas y 4 alas, Egipto, Asiria, Turquía y Grecia, porque ese imperio luego se dividió en 4 reinos, 4 generales. Cuando Alejandro Magno murió, sus generales se dividieron el reino y se dividió toda esa zona en 4 zonas, ¿no? Las que acabo de decir. Y de ahí surge un cuerno también, que es señal del anticristo, actúa como el anticristo, vencía como el anticristo en esa profecía de Daniel 8, pero también tiene características del anticristo. Y luego viene el imperio romano, ¿no? Viene el imperio romano, donde eran las piernas de hierro. El imperio romano, que eran las piernas de hierro, y ese duró hasta más o menos el 340 más o menos después de Cristo, ¿no? Y ese imperio romano simboliza las piernas. Y luego viene los 10 dedos, que ese es el imperio que está por venir, y ese es el que estamos comenzando a experimentar ahora, que es un reino que surge del imperio romano. Y ese reino dice que tiene dedos
de hierro y entre medias barro, simbolismo de las alianzas humanas. Que este reino actual casi que es el que estamos comenzando a vivir, porque surge de las 10 regiones de Europa, porque Roma se dividía en 10 regiones, y de estas 10 regiones dice que se unirán y harán alianzas para formar un nuevo imperio. Pero este imperio es duro como el acero y frágil como el barro, porque no pueden tomar decisiones unánimes, porque siempre tienen que estarse poniendo de acuerdo, y nunca hay fortalezas, y hay muchos liderazgos y tenemos que estar buscando el consenso. Por eso es barro, no es hierro puro. Y luego viene la roca, que dice que cayó sobre los pies y la deshizo, y que ese es el Mesías, que todo aquel que tropezare con esta roca será deshecho. El imperio milenial, y ese es el imperio donde nosotros vamos. Ustedes me dicen, hemos hablado de ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos leído en Apocalipsis? Hermanos, es una pena que por miedo a que esta predicación no sea popular, los predicadores callen. Esto tendría que estar en el lenguaje actual de la iglesia y dominarse bastante claro en la iglesia. Y yo sé que a lo mejor puedo ser pesado, pero tengo que atreverme, porque esta predicación es para estos tiempos. Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Muchas personas arrancan, dicen, esa Biblia no vale porque le faltan libros o le faltan versículos. Pero hay personas que tienen la Biblia completa, pero han dicho, yo con Apocalipsis no me meto. No hace falta que le arranques las hojas, simplemente ya las has arrancado de tu corazón. Yo con Ezequiel no me meto, pues ya las has arrancado. Es como si tuvieses una Biblia sin Ezequiel. Yo con Daniel no me meto, y es como si yo hubiese sacado a Daniel. Entonces la Biblia está incompleta en tu corazón. Y así están muchas iglesias. Y yo intento meterme con estos temas y que Dios nos dé sabiduría, pero con la mayor responsabilidad que corresponde. No solo hablar de dinero, no solo hablar de éxito. Buscar las cosas de Dios y su justicia y vendrán por añadidura. Y bienaventurado tú hoy que escuchas este mensaje, porque la luz está dada a su iglesia. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo da a reconocer esta palabra a sus amigos. ¿Cuántos son amigos de Jesús? Hoy Dios te quiere revelar lo que va a pasar en el mundo y cómo está pasando por medio. Hay muchas señales, pero hoy quiero hablar de la señal de los imperios. Son 5 imperios de los que hemos hablado. Babilonia, 1. Medo-Persa, 2. Griego, que es hasta aquí, 3. 4, ¿no? Las rodillas. Y 5, los 10 dedos, que son Roma, y luego los 10 dedos, que son los imperios actuales, que eso está activado para el día de la gracia. Pero antes de Babilonia también se levantaron 2 potencias grandes. ¿Cuáles son esas 2 potencias grandes? ¿Cuántos se acuerdan del imperio que había cuando José fue llevado cautivo? ¿A qué imperio fue llevado? A Egipto. Ese era un imperio anterior a estos, que no está en la cabeza. Ese está anterior. Y el otro imperio que se levantó luego de Egipto, ¿cuál es el imperio? Siempre hay imperios. Era el asirio, que es el que destruyó al reino del norte, el que se llevó en el año cautivo al reino del norte a los 10 reyes, en el año 722, cuando luchaba y se presentó un ángel, y un ángel mató a 185,000 asirios, y Dios quería liberar al pueblo, y venían los profetas y decían, arrepiéntanse. Se arrepentían un día, Dios detenía el juicio, pero los reyes volvían a caer, volvía el juicio, hasta que llegó un momento que Dios conquistó y llevó cautivo al pueblo de Israel. Cosas que nos pueden llegar a pasar a nosotros, que Dios nos habla una vez, vienen tiempos malos y dejamos de pecar, pero un día ya me olvido y vuelvo a pecar. Dios vuelve a mandar un aviso, dejamos de pecar. Me olvido, vuelvo a pecar, hasta que llegará un momento en que Dios diga hasta aquí. Tenemos que ser sinceros con la búsqueda del Señor. 70 veces cae el justo, 70 veces se levanta, pero llegará un momento en que a lo mejor el Señor diga ya no más. Amén. Qué importante es la santidad, ¿sí o no?
Qué importante es el esfuerzo en el Evangelio. El ser diligentes con la parte espiritual. En que si nos sirven la comida en la mesa, ir a comerla. Esa es la palabra. Dios nos da algo que es de gracia, es un regalo, pero luego hay partes en las que tenemos que esforzarnos. ¿Sí o no? Y hay que ser valientes y esforzados en muchas áreas. Y es el imperio Egipto que se levantó en el año 2100 al 1491 antes de Cristo. El imperio asirio del año 1100 al 606 antes de Cristo. Babilonia del 606 al 538 antes de Cristo. El medo persa del 538 al 333 antes de Cristo. De Grecia del 333 al 146 antes de Cristo. Roma del 44 al 455 después de Cristo, del 44 antes de Cristo al 455 después de Cristo. Y luego viene el de breve tiempo, que es el que queremos interpretar hoy conforme a estas escrituras que acabamos de leer. Dice, en Apocalipsis 17 dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice que había una mujer vestida de púrpura sentada sobre y con un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué significa esto? Que todas estas religiones han tenido una moral, un Dios, ¿verdad? E incluso está simbolizado con colores, que hay una iglesia muy famosa y muy popular que usa cáliz, que usa colores púrpuras, ¿verdad? Pero es la religión que yo tenga la que me permite pecar. Por ejemplo, ayer no sé cuándo escuché que decían que los musulmanes pueden tener 4 mujeres porque su Dios lo permite, pero el Dios nuestro nos permite tener una. Es verdad, nuestro Dios nos permite tener una, y está en el Apocalipsis, en Segunda de Tesalonicenses dice que cada uno tenga su propia esposa. Y el propósito del Señor siempre ha sido que tengamos una sola esposa, siempre ha sido así. Pero es que Abraham tenía, no, a Abraham porque le pusieron trampas, pero el propósito era tener una sola, ¿verdad? Y Dios tiene una sola esposa y Dios le creó una sola esposa. Lo que pasa es que los hombres en esa época se podían casar entre hermanos, pero al principio, y luego después ya podían tener, los reyes podían tener varias esposas, pero no era la voluntad perfecta del Señor. La voluntad perfecta del Señor es que cada hombre tenga su propia esposa. Amén. Dios en ese tiempo los permitía, por ejemplo, a David, a ellos, está bien a ellos, pero a nosotros hoy nos toca tener una sola esposa. Gracias a Dios, ¿no? Porque imagínate 4 suegras. Dice, claro, madre mía, ¿no? Hasta ahí llegamos. Entonces, estos reyes siempre han estado ahí sin Dios. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto y era y no es, está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra. Entonces la bestia que has visto era y no es. La bestia que has visto que era y no es. O sea, ¿qué significa? Que esa bestia o ese imperio ya estuvo antes gobernando. Y hay varios precursores del anticristo que ya han tenido el espíritu del anticristo, que son, el de anticristo no es el diablo, es otro espíritu que toma el cuerpo de un personaje o de una persona, y luego hace que de manera sobrenatural se vuelvan conquistadores, luchadores, y tienen una unción sobrenatural. De hecho, más adelante habla que en Apocalipsis 13 dice que el Satanás o la serpiente antigua
le da al anticristo el poder de hacer milagros y señales. O sea, lo más curioso, y es lo que me decía, me acuerdo mi pastor Ibar que teníamos, nos dijo, lo más curioso que hay es que, y lo que me asombra, es que el diablo le entrega su mismo poder a un hombre. Todo ese reino que le quiso entregar a Jesucristo, si postrado me adorares, se lo entrega a él para que tenga esa unción sobrenatural. Entonces hay precursores, y hay un libro que se llama, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un libro de Miguel Díez que me lo leí. Ya no me acuerdo, si me acuerdo les digo luego. Pero que habla de los 10 personas que tuvieron ángeles que tenían esa unción tipo el anticristo, precursores del anticristo. Entre ellos estaba Nabucodonosor. De repente tienen una forma sobrenatural. Los reyes de Asiria, Asuero, Darío y todos ellos eran tipos de anticristo. Luego Alejandro el Magno, ¿cuántos se han visto? Nimrod. Nimrod fue el primer anticristo. Y luego, por ejemplo, otro que tenía ese espíritu del anticristo es el mismo Faraón. Cada imperio tenía un tipo de anticristo. Nimrod, que era el primer poderoso de la tierra, era tan que quiso construir, y eso también es otra señal de los últimos tiempos, que querían construir una torre tan alta para llegar y hablar con Dios y conquistar el reino de Dios. No tenían ningún respeto por Dios. Ya sabes, Dios te manda las 10 plagas, la gente teme a las 10 plagas, saben que Dios le está mandando las 10 plagas, y el Faraón dice, me da igual, yo quiero seguirme enfrentando a Dios. Así está el mundo, hermano. Y el mundo puede llegar a saber que Dios es verdadero, que Él es Dios, y llega un momento que dice, le pierdo el miedo a Dios. Y me enfrento a Dios cara a cara, y me da igual, aunque me muera, sé que Él es poderoso. Yo veo las manifestaciones en contra de los derechos, de COVID, científicos, no científicos, pero lo que echo de menos es que ninguno de ellos reconoce que el mundo está así, porque el mundo está dando la espalda a Dios. Pero es profético y Dios está empezando a hacer fluir los juicios. Entonces ya las manifestaciones del no, del sí, de los derechos, de los no derechos, da igual, lo que quiera que sea. Este mundo va a seguir una agenda donde es muy difícil, es muy posible. Yo creo que esto solamente va a ir a peor, a peor y a peor. Y yo como pastor tengo que empezar a decirlo, jugándomela, pero creyendo que el Señor nos está guiando bíblicamente. Es una agenda donde el mundo, yo puedo decirte, si Dios manda señales como una plaga y el mundo no se vuelve al Señor, al contrario, la gente tiene miedo de venir a buscar a Dios, ¿qué pasa? Solo puede ir a peor. Otro tipo de anticristo, por ejemplo, es Alejandro Magno. ¿Se acuerdan cómo han visto la película, por lo menos, de Alejandro Magno? ¿Lo hemos visto alguna vez? Cómo de repente se vuelve desde jovencillo que por donde iba conquistaba. Esos son espíritus de anticristo, de Nimrod, que de repente tienen una unción sobrenatural de conquista y de éxito que no van a parar hasta cumplir. Pero Dios tenía un propósito, porque Dios quería helenizar o traer la cultura griega, que era la civilización más avanzada de ese tiempo, y Dios permite, porque eran todos un poquito más salvajes. No era conquistar y destruir, era conquistar y educar su nueva filosofía, conquistar y educar. Ese es el propósito de los conquistadores, no es destruirnos, sino darnos la filosofía del diablo. Por eso está el tema de los sellos. Nosotros somos sellados con una sabiduría del cielo. Nosotros somos sellados, tenemos nuevo nombre, y el diablo nos quiere cambiar nuestra cultura, nuestra forma de pensar y nuestro cristianismo. Cuidado, que hay muchos Cristos, falsos Cristos. Qué difícil me es predicar a mí al Cristo verdadero, porque hay muchos que tienen su concepto de Cristo. Que no se nos metan otros Cristos aquí. Aquí predicamos al Cristo bíblico, al de la palabra, al de la Biblia. Y esto es una espada que tenemos que dominarla. ¿Cuántos dicen yo quiero aprender la Biblia? Que Dios me dé sabiduría. Esa es el arma, hermano. Esa es la arma. Esa es la que
con esa arma Jesucristo le venció al diablo, porque el diablo sabe que la Biblia es tan poderosa que le tentaba a Jesucristo con versículos bíblicos. Y con los mismos versículos bíblicos Jesús tenía que deshacer porque son versículos mal interpretados. Lo más peligroso que hay es cuando el diablo usa la Biblia, cuando viene un falso profeta con una Biblia bajo el brazo. Peligrosísimo. Por eso yo todo el tiempo me estoy preguntando, a lo mejor yo soy un falso profeta. Examíname, Dios, porque ningún falso profeta cree que es falso profeta. Ellos creen que tienen la verdad. El diablo cree que tiene la verdad. El diablo se cree que él tiene la razón. El diablo, si tú hablas con el diablo te va a decir, Dios es injusto, me hizo esto, y es injusto Dios. El diablo tiene razón según él. Entonces nosotros tenemos que ser sinceros, decir, Señor, no me dejes perderme en mi jactancia. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude a ser sinceros en la palabra, no dejarnos creer, a veces predicar con corazones heridos. Por eso un predicador tiene que tener el corazón sano, inofendible. No buscar cosas personales para desquitarse ni para vengar. Porque no hay nada peor y más peligroso que un corazón herido, enfermo, con rabia, con rencor, lleno de celos, dice, y con tensiones. Si es que yo digo, en el nombre de Jesús, hay que predicar con un corazón perdonador, un corazón que busca la paz, restaurar, ¿no es cierto? Un corazón que dice que bienaventurados los pacificadores. Otro tipo de anticristo, los césares romanos. Otro tipo de anticristo, Napoleón. Otro tipo de anticristo, Hitler. Vieron cómo Hitler se paraba y puedes poner discursos de Hitler y cómo solamente empieza a hablar y la gente enloquece y empieza a decir hay que matar a los judíos, porque ese era el propósito del diablo, la solución final, porque sabe que el reloj profético es Israel y las profecías están dadas sobre Israel. Daniel 9 y los tiempos de la semana 70, la última semana, está dada sobre el pueblo de Israel. Por eso la solución final era, si quitamos Israel, no hay reloj profético y Dios no puede cumplir las profecías. Y así nos quedamos eternamente reinando en la tierra. Y ese era el propósito. Por eso el diablo da su poder a hombres para que surjan y triunfen en el mal por un tiempito. Pero después Dios hace juicio. Está a punto de surgir. Se está preparando el camino nuevo para los 10 reinos que tienen que comenzar a surgir. Habla, dice, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuántos reinos hemos hablado? 7, ¿no? Hemos dicho 5, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persa, griego, romano, 4, más los 10 reinos, los 10 dedos, ¿verdad? Pero hemos dicho que aparte de esos, habían 2 más, que era el egipcio y el asirio. Egipcio, asirio, Babilonia, Medo-Persa, griego, romano. Y estos son 7 reyes, 5 de ellos han caído. 5 de ellos han caído, dice, uno es y el otro aún no ha venido. O sea que, ¿en qué imperio está hablando Juan el Bautista? Juan, no es Juan el Bautista, este no es Juan el Bautista. Es Juan el discípulo de Jesús, el discípulo amado, dicen que escribió el Apocalipsis, ¿no? En la isla de Patmos. Está hablando en la época del imperio romano. Entonces dice, este reino es, 5 han caído. ¿Cuáles han caído? Si está el romano vigente, entonces vamos a ver. Si está el romano vigente, está Egipto, 1, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y griego. ¿Y cuál es el que es ahora en el tiempo de él? El romano. 5 han caído y el 1 es.
O sea, que es el de ahora, el romano. Él está en el romano. Él está situado en el romano, ¿verdad? Dice, 5 de ellos han caído, y el otro aún no ha venido, que es el de los 10 dedos de Babilonia, dice. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, para esto hay que hacer un enlace con la profecía de Daniel 9, de las 70 semanas, donde se paraliza hasta el día del Mesías príncipe, hasta el día que fue crucificado el Mesías, se paraliza y viene el tiempo de los gentiles y falta la última semana, que es la semana 70, que son la semana 70, dura 7 años. ¿Cuánto dura una semana? 7 días. Un día por año son 7 años, que es la semana de la gran tribulación, que es la que falta. Pero se está formando. Aparte que para esto también tenemos que comprender que no existirá abominación desoladora de la que habla el Apocalipsis si no hay un templo. Aparte que no podía suceder todo esto porque si no había un pueblo de Israel en una tierra de Jerusalén, no podía cumplirse lo que es la profecía del templo. Amén. ¿Por qué? Porque están dadas las profecías sobre Israel. Por eso, durante 2000 años que Israel no tuvo tierra, las profecías no se podían cumplir. Y el 14 de mayo de 1948 se fundó otra vez la nación de Israel. Y desde ahí empieza a correr la semana, los días, las fechas. Y se vuelve a activar la profecía sobre la nación de Israel. Y dice en Salmos 38, 37, no me acuerdo, 10, ¿no? Creo que es, ya me lo mira la pastora, que dice que no pasará una generación, Jesucristo lo dijo, ¿no? En Mateo 24, no pasará una generación hasta que el Hijo del Hombre venga. Una generación dice que es 70, 80 años, dice, ¿no? Ahí. Y entonces esta generación, si hace cuentas del 14 de mayo de 1948, más 80 años, sale 2030. Menos los 7 años, sale 2021, 2022 o 2023. ¿Lo has encontrado? Lo que dura más o menos lo que estamos viendo ahora. La bestia que no era y no es también el octavo. Dice, bueno, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7. Viene entonces el séptimo reino que dice que vendrá y durará poco tiempo, ¿verdad? Y durará poco tiempo. Y dice que de ese imperio mismo sale el octavo, que eso es lo que tenemos que ver. O sea, es el imperio que está más o menos formándose ahora, que podemos ver las alianzas humanas, que es la Unión Europea y todo este rollo de que se juntan, ¿no? Todos los países que eran parte del imperio romano. Y aparte de ahí dice que surgen estos 10 dedos y estas alianzas, y de ahí surge el octavo, que es el imperio declarado del anticristo. Y lo vamos a ver aquí, dice, la bestia que no era es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, la bestia surge, Salmos 90:10. Salmos 90:10 dice que una generación más o menos del hombre dura unos 80 años, ¿no? Salmos 90:10, para que más o menos, son referencias. El día y la hora no la sabe más que Jesús, y Dios, perdón. Ni que Jesús dijo, no lo sé ni yo, solamente sabe el Padre el día y la hora. Pero las señales de los últimos tiempos no las deja Dios a nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Dice que estos reyes que aún no han recibirán poder por una hora, juntamente con la bestia. Entonces la bestia surge como uno más entre los 10 reyes. Ayer hablaba con un hermano y me decía, claro, es que tienen que venir ahora las catástrofes para que ahora, cuando las catástrofes estén ahí, venga el Salvador, ¿no? Y estos 10 reyes, y cuando habla en Daniel 9 dice, de las devastaciones surge el inicuo, ¿no?
Entonces, el mundo como que tiene que empezar a caer en una decadencia para que comience a destacar a alguien que da soluciones increíbles. Entre los 10 reyes será uno más. No se parecerá uno más, pero va a empezar a destacar por su genialidad, por esa capacidad de dar soluciones al tema del COVID, al tema de las guerras, al tema de Israel. Dicen que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. El que logre solucionar el conflicto árabe, ¿no?, de Israel y las 24 naciones árabes, ya sabes quién es el anticristo. Si es de raza judía, ya sabes quién es el anticristo. Porque los judíos no van a reconocer otro Mesías que no sea de la raza de Abraham. Amén. Entonces, a la bestia. Entonces coincide que cuando está hablando en Apocalipsis 13, porque tengo que hacerlo un poco resumido, pero se puede estudiar, de que tendrán una sola moneda, ¿no? Habrá tres: el diablo, que simboliza la serpiente antigua, al diablo, que simboliza al Padre, porque el anticristo o el diablo es un imitador de las cosas de Dios. Sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay la bestia, el diablo, la serpiente antigua y el falso profeta. Y el falso profeta unirá las monedas. Por eso cada vez que yo oigo que moneda electrónica, que una sola moneda para el mundo, cada vez que yo oigo que no se pueda comprar ni vender, yo era poner una señal, una marca, que ese es el falso profeta. Señal del sello, como nosotros somos sellados y Dios nos conoce. Por eso no tengamos temor, hermano. Dios nos conoce, Dios está velando por nosotros. Este mundo tiene razón de ser por nosotros. Y el diablo lo sabe y es un imitador y querrá poner un sello en la mano derecha y en la frente, ¿no?, para comprar y vender. ¿Por qué? Porque señal, justo en la frente, señal de que quiere tomar tus pensamientos, y en la mano de que quiere tomar tus acciones. Tiene que tener su moral. Y pensará en cambiar, dice también. Ahora les voy a leer todo, les estoy leyendo. ¿Cuántos están comprendiendo hasta ahí? ¿Está claro? ¿O ya se han perdido? En Daniel 7:25 dice, y proferirá palabras. En Daniel 7, capítulo 7 y capítulo 8 puedes saber cómo será el anticristo. En el 10, al 9 y al 11, cómo va a guerrear, cómo se mueve, tipos de anticristos, profecías, porque las profecías tienen doble y triple interpretación. Entre esas profecías están lo que es la abominación desoladora, que en el año más o menos 40, 50 después de Cristo, en los Macabeos, vino un rey y se sentó y hizo la abominación desoladora, que significa que a la mitad de la gran tribulación entrará en el templo con un cerdo que es abominación, ¿verdad? Y sacrificará como si fuese un cordero, poniendo sangre impura en el altar. Eso es lo que va a hacer el anticristo, y va a decir, aquí no hay Dios más que yo, y eso ya lo hicieron, por eso se requiere eso. Y proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados de sus manos un tiempo por tiempos y medio tiempo. Tiempo y medio tiempo, cuando habla de la gran tribulación que va a triunfar durante 3 años y medio, va a tener un éxito increíble. No se va a equivocar en nada el anticristo. Todo va a ser éxito, éxito, éxito. Luego viene la megatilipsis, donde viene la gran tribulación, pero ahora de Dios. Porque durante la mitad de la gran tribulación, el anticristo va a vencer a los santos y los va a vencer. Pero cuando ya Dios dice, ahora entro yo, en los otros 3 años y medio después de la abominación desoladora, entran los juicios de Dios, y ahí vienen terremotos, pestes naturales, hambre, y vienen los reyes de Oriente, viene China con los ejércitos de los 200 millones y le hace huir incluso al anticristo de Israel. Tengo que resumirlo, hermano, porque como no da tiempo, pero esto va así. Surge el anticristo, será huyendo y será él víctima incluso de los juicios de Dios. Hasta el mismo anticristo los va a sufrir, los va a padecer, porque cuando Dios se enfada, se enfadará. Y luego vendrá la última gran guerra, la del Armagedón, al final de la gran tribulación. No es lo mismo la guerra del Armagedón que la guerra de Gog y Magog. Son 2 guerras diferentes, y probablemente, lo hemos dicho, nosotros veamos la guerra de Gog y Magog, que es la guerra de Rusia.
contra Israel por culpa de Irán, de Elán, que está ahí puesto ahí. Pero este anticristo dice que pensará en cambiar los tiempos, porque a él no le gusta que le digan 2022 después de Cristo. Querrá primeramente cambiar que sea 2022 después de lo que sea, o empezar el año cero, resetear, porque una de las soluciones del diablo será el jubileo del anticristo. Ponerle el contador a cero, porque la crisis va a ser tremenda. Todo el mundo va a estar tan endeudado que va a decir, empezamos todo de nuevo. Se va a volver, y aquí lo dice, contra la gran ramera, contra la religión, porque por eso es el peligro del ecumenismo. Todos los caminos llevan a Dios. Falso profeta. Y eso es el discurso de Papa Francisco. Lo tengo que decir. Todos los caminos llevan a Dios. Llama a felicitar a los musulmanes. Llama a felicitar a los budistas, ¿no? Pero cuando hay el cristianismo no felicita, lo mismo con los gobiernos, con Pedro Sánchez, lo que sea. Todos los caminos llevan a Dios, dice el Papa en su encíclica papal, que la última, no me acuerdo ni cuándo salió, que decía que tenemos que aprender de los musulmanes y de su espiritualidad. O sea, no hay ninguna diferencia. Eso se llama ecumenismo, mezclarnos con todos, y nosotros tenemos que aprender a saber que las fronteras las inventó Dios. Dios inventó su pueblo, por lo tanto un pueblo tiene que tener fronteras. No podemos ser igual que ellos, ni que ellos. Y nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes a los que no son cristianos. Somos pueblo santo, escogido por Dios. Y tenemos nuestra cultura, tenemos nuestro lenguaje y tenemos nuestro Dios. Y tenemos nuestros principios que nos dan felicidad, que son los celestiales. Y estos tienen un mismo propósito, darle poder a la bestia, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Probablemente seamos nosotros ya arrebatados, y vendremos con Dios a pelear en la época del Armagedón, y pelearán contra el Cordero, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? La ramera y Babilonia y ramera, ¿qué les dije que simbolizaba? Las religiones, falsas religiones. Y ahora el Papa dice que todas las religiones llevan a Dios. El anticristo, cuando surja, él va a ser el héroe de los musulmanes, va a ser el héroe de los judíos, va a ser el héroe de los budistas, de los de la nueva era que están esperando. Los musulmanes esperan al Mahdi. Los judíos siguen esperando al Mesías, amén, al Maitreya, los de la nueva era. Casi todas las religiones tienen en espera a un Salvador, los políticos. Entonces, cuando este Salvador surja, va a decir, este es el Mesías, este es el verdadero Dios. Y entonces él va a decir, aquí todas las religiones hablaban de mí. Así es que ahora no hay más Dios que yo. Y se acabaron todas las religiones, evangélicos, cristianos, católicos. Yo soy el verdadero Mesías, y va a quitar todas las religiones. Por eso dice que va a coger a la gran ramera y las va a limpiar. Va a quitar todas las religiones. Y va a decir, el único Dios soy yo. Pero va a ser él, el anticristo. Porque va a ser un genio. Y las naciones dirán, ¿quién contra la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dice que va a tener una herida de muerte en Apocalipsis 13. Y va a volver a la vida. Admirable, ¿no? Y muchos dicen que en esa muerte que él tenga es cuando se le mete realmente un espíritu que ya ha sido antes, que ya ha tomado a otros hombres y los ha hecho victoriosos. Ese hombre es como el diablo anda buscando a quién darle ese espíritu. Muchos dirán, yo quiero ser el anticristo, pues te va a poseer, te va a anular. Hay muchos famosos que llevan unción satánica. Mucha gente que tiene talento del diablo, gente sobrenatural, muy inteligente que está detrás, jerarquías de demonios operando en sus vidas para darles favor y éxito. No todo lo que es prosperidad es de Dios. No todo lo que es éxito es de Dios. Amén. A veces Dios
para darnos mayor éxito, permite a veces que pasemos dificultades para limpiarnos y purificarnos. De Dios es el oro y la plata y las riquezas, por supuesto, pero lo que Dios quiere es un corazón que le agrade. Y cuando su corazón le agrada, te voy a decir que Dios nos va a dar todo. Tiene casas de oro, tiene imperios, tiene castillos, pero nosotros, yo estaba meditando y percibí en mi corazón, mientras conducía mi camión, soy camionero, y estaba mirando un paisaje, pero comencé a ver que se acerca mucho el tiempo de nuestra redención, el tiempo de ser angelicales, de comenzar a aborrecer este mundo y sabiendo que hemos tenido madre, que hemos tenido padre, que hemos tenido esposa, hijos, anhelar esos cuerpos angelicales y estar en pleno conocimiento del bien y del mal y estar en redención. Incluso me imaginaba volando. Es una revelación que Dios me hizo, volar, administrar y no tener pena de haber dejado casa, de haber dejado padre, de haber dejado madre, de haber dejado hijos, trabajo. O sea, no digo, ostras, pero mi trabajo, mi mujer y mis hijos, pero luego sentía que la recompensa más grande era que Dios nos va a llamar a gobierno a nosotros para fundar o crear nueva civilización. Yo no sé qué Dios quiere hacer con nosotros. Anulado lo que es la parte humana, porque dice que nos va a dar cuerpos angelicales, ¿sí o no? ¿Cuántos anhelan eso? Hay recompensas en el cielo. Yo les digo a ustedes, la salvación es gratuita, eso es gracia. Y por gracia a veces recibimos todo, pero las bendiciones se generan. Amén. Dios va a pedirnos cuentas, a mí, de mi mujer, de mis hijos. A ti te van a pedir cuentas, Oliver, de tus hijos, de tu mujer, de tu familia. A nosotros, a todos nos van a pedir cuentas. No, pero no para juicio, no para ganarnos del cielo. Ya somos salvos, somos hijos de Dios. Pero ahora sepamos que cada vez que hacemos un acto que a Dios le agrada, estamos haciendo tesoros en el cielo. Poner la mira en las cosas de arriba, dice, donde no hay moho, ni polilla corroe, ¿no? Algo así dice, ¿no? Ya no me acuerdo bien, tanta información que estoy dando. Pero tengo que tener la capacidad de impregnar esto en el corazón de la gente, de que los tiempos se están acercando. El ecumenismo es otra señal del cielo, donde se va a unir y va a decir, cuando aparezca este Salvador, Él va a ser el Dios, el Mesías, porque dice que hará señales y milagros mentirosos. Eso está en 2 Tesalonicenses 4, que va a hacer señales, va a tener poder, va a hacer prodigios, va a ser admirable. Y dice que va a hablar cosas en Daniel 7 contra el Altísimo y contra las estrellas, cosas increíbles, desvelando, dice, los misterios del cielo. Cuando el anticristo hable, nos va a explicar las cosas espirituales, quién era Jesús, y va a decir que era un extraterrestre, y que hay muchas civilizaciones y muchas galaxias, y que el Dios que nosotros conocemos, el mismo Dios del Antiguo Testamento, no es el del mismo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es sanguinario, el del Nuevo Testamento no, y aparte que han habido más iluminados alrededor, que han habido otros, y que va a empezar a hacer un lío lo espiritual, que a la gente le va a convencer, porque ahora el mundo ya tiene claro que no venimos de la evolución. El mundo ya sabe, ahora se están inventando otra falacia mayor, que es que nosotros somos creación de extraterrestres y que hay muchas civilizaciones alrededor y hay apariciones de triángulos encima en cada sitio estratégico de las naciones más poderosas del mundo. Y hay visualizaciones, y la Agenda 2030 dice que para el 2030 ya habremos hecho contacto con extraterrestres. Están preparando el mundo para que cuando haya el arrebatamiento digan, los extraterrestres se lo llevaron. Nosotros creemos que Dios nos va a redimir. Nosotros tenemos esa esperanza. Yo te digo, hermano, cuando uno comienza a ver esto y comenzar a impregnarse de estas cosas, te vuelves portador de la palabra de Dios.
Y cuando te vuelves portador de la palabra de Dios y encima eres un evangelizador, un predicador, una persona que se mete en las cosas de Dios, ya no está la Biblia aquí, la Biblia está aquí en tu corazón y en tu mente y eres parte del cielo. Y cuando Dios sabe que tú llevas un mensaje, Dios es el que más protege a sus mensajeros. Por eso me gusta a mí la Biblia, porque yo sé que si yo predico, yo sé que si yo busco de Dios, yo sé que si yo hablo de Dios, yo sé que si soy una persona que pongo en primer lugar al reino de Dios, el que más le interesa que yo esté vivo es Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? Dios se vuelve tu protector porque no te está protegiendo solamente a ti, sino al mensaje que llevas, porque te vuelves mensajero de Dios. Te vuelves embajador del cielo. ¿Cuántos son embajadores del cielo? Para que me digan que el Apocalipsis no se puede interpretar. Se puede interpretar, pero hay que tener un poquito de historia, un poquito de conocimiento. Y también hay que ser prácticos y perderle el miedo. Leer libros, buscar enseñanza. Pero esto es una revelación. Ya sabes interpretar un capítulo completo del Apocalipsis. Y yo le he orado al Señor para que Dios nos dé sabiduría. Yo no quería predicarlo, pero Dios me empujó. Es un tema difícil y de mucha responsabilidad. Aparte que me están grabando. Pero es un tema que si se predica bien, es un tema que dices, ahora entiendo. 7 imperios mundiales, los 5. Y por donde te muevas, cuando te leas todo Daniel, lo vas a entender todo Daniel. Ya Daniel no va a ser un misticismo. Se acabaron las motivaciones. Hay predicadores famosos que me preocupan mucho, que nunca tocan estos temas. Por eso no juzgaré yo cuánta gente viene a la iglesia. No me preocupa cuánta gente venga a la iglesia. A mí lo que me preocupa es cuánta verdad predicamos. Y si lo hacemos con unción y para bien, no para bondad, porque hay predicadores que siempre están enfadados y siempre están criticando y destruyendo la iglesia. Pero yo sí que les digo que la enseñanza tiene que ser plena, completa, de todo. Un predicador jamás ha hablado de los últimos tiempos, ya lo empiezo a desechar. ¿Por qué? Necesitamos edificarnos en todo. Hermanos, los tiempos están cerca, Cristo viene. Entre las cosas que sabemos que son dolores de parto, está lo que eran las pestes, ¿no? Y luego vienen las hambres. Tenemos que ser conscientes. Ahora mismo hablan de subir los impuestos. Si viene una guerra de Rusia y Ucrania, hermanos, el gas viene de Rusia y el petróleo. Si toman malas decisiones, se corta lo que es la provisión. Lo dijo Margallo en una entrevista que le estaba mirando, cuando le pedían su opinión a él, dijo, si nosotros decidimos mal, tenemos que elegir que si nos ponemos con Estados Unidos o con ellos, Europa se va a morir de frío. Porque el gas viene de Rusia. Por eso Rusia derriba un avión cuando había el tema este de Crimea y todo eso, y todos los alemanes y todos se callaron, porque no pueden hacerle demasiada guerra a Rusia. El gasóleo ha subido, el gasoil, casi un 30% en un año, en menos de un año. Se está comenzando a atacar lo que es las macrogranjas y las carnes, todo que estaba en la Agenda 2030, ¿no? Que hablaban de la carne, no comeremos carne. Pero están yendo radical. Ayer salieron las noticias de que se fueron al Ministerio de Consumo de Madrid y tiraron sangre en señal de que no protege a los animales. Porque los animalitos tienen derecho a vivir. No les importa las 90,000 personas que dependen de las macrogranjas. Lo que les importa es que los animalitos sufren. Pero si los animales... Todos hemos tenido granjas, o bueno, cuando yo era jovencito criábamos gallinitas de vez en cuando. Las gallinas eran súper felices. Los animalitos viven felices, hay que tenerlos bien, no hay que maltratarlos. Pero da pena el día que hay que comerlos. Por eso
Uno a veces ve cómo los animalitos son sacrificados, pero luego están deliciosos. Alimentan muy bien, ¿sí o no? Cuando tienes un gallinita, le crías, qué bonita la gallina, pero luego tienes los hijitos. ¿Quién prefieres que viva, la gallinita o el hijito? Así está el mundo de loco. Hay métodos para que los animales no sufran. Yo estoy de acuerdo que se les tenga bien, ¿verdad? No jueguen con que ellos también sufren y todo eso. Pero la Biblia habla de que Jesucristo comía pescado. La Biblia habla de qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Lo habla. Y luego en el Nuevo Testamento Jesucristo habla que bajó un telón y Pedro estaba ahí que no quería comer este animal porque es impuro, este es puro, este es impuro, este es puro. Y vino un ángel y le dijo, y que es Jesús que se le reveló a Pedro y le dijo, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo he santificado? Mata y come. Dios nos ha dado licencia para matar y comer. Si querían explicaciones bíblicas. Pero eso se está malinterpretando, por eso también es satánico lo que están diciendo. Porque si empiezan a atacar eso, ahora lo que va a subir es la carne, los alimentos. Y las siguientes pestes que vienen son las hambres. Porque están llenos de ideología. Y una persona que tiene ideología satánica, como los mismos del anticristo, del Antiguo Testamento, o como estas personas que hemos hablado, que tendrán el corazón aún de decir que Jesús es injusto, que Dios es malo, y tendrán el coraje de enfrentarse a Dios cara a cara, sabiendo que Él es Dios, como lo hizo los faraones, como lo han hecho varias personas, como lo hacen los satanistas. Están dispuestos a morirse de hambre, a que se quiten las macrogranjas. Luego, ¿qué dirán? Que no hay que comer la hierba porque la hierba es un ser vivo. Luego, ¿qué dirán? O sea, con tal de enredarse prefieren morir. Hay sentimientos tan malos y tan perversos como la envidia. Un envidioso prefiere morir a dejar que otro prospere. Le da igual fallar. Los sentimientos de envidia son personas heridas. Por eso las heridas, los celos, las contenciones son peligrosas. Asimismo hay sentimientos que pueden hacer que personas sepan que Dios es verdadero, que si te arrepientes Dios te bendice, aún así deciden entregarse al diablo. Personas que han conocido el camino de Dios, saben que Dios te puede dar felicidad, te puede dar una buena esposa, que Dios te puede dar un trabajo bueno, que te puede librar de vicios, de alcohol, que te puede hacer feliz en tu familia, purificar tu mente, tu alma. Y hay personas que deciden entregarse al mundo y no aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Los cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desnuda, y desnuda la devorarán, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que es las religiones. Yo voy a terminar orando el día de hoy, para que tengamos ese cuidado. Aparte, solamente por poner un ejemplo, quieren cobrar la cuarta parte de lo que tú produces para la seguridad social, por ejemplo. Si tú ganas 4.000 euros, te quieren cobrar 1.300. Aparte que se cobra aquí en España el 30% de IRPF. Te quedarían 1.800, 1.700. De 4.000 euros que ganas te quedan 1.800. Aparte de ahí tienes que pagar el sustento de maquinaria, ruedas y mantenimiento. Te quedas con 1.400, 1.300, pero las demás cosas siguen subiendo. Es una muestra de lo que está pasando. Aparte sigue subiendo el gasoil, sigue subiendo la luz. Y la gente está callada. No sé si están en shock, no sé lo que está pasando, pero solo tenemos la esperanza. Yo lo veo como señal, pero tenemos la esperanza de que Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos van a vivir por fe ahora? No nos dejemos turbar, hermano. No nos dejemos turbar. Yo esto lo veo para señal, no para tener miedo. Esto es para señal, no porque para nosotros tiene que haber mucho gozo el saber que vamos a estar con Jesús, que nos vamos a estar con Él, a sentarnos con Él, que Él nos va a hablar, que Él nos protege, que Él nos guarda. Y se notará la fe de cada uno, la fe no fingida. Hoy, hermanos, yo te digo que Dios te va a dar trabajo,
Dios te va a abrir puertas y Dios te va a sostener en el nombre de Jesús, pase lo que pase, hasta que sea la hora y el día del arrebatamiento. ¿Cuántos tienen confianza en Jesucristo? Yo me vuelvo a entregar a Él hoy. Esto es luz, hermano. Estos son los tiempos que estamos viviendo, son las señales de los imperios. Amén. Lo volveremos a repetir de otra forma. Hay muchos enfoques, pero esto es uno. Amén. La ciencia aumentada, toda una predicación. El retorno de Israel, toda una enseñanza. Semana 70, toda una enseñanza. Esto es, y todas estas, gracias a Dios, las sabemos y las dominamos. Que Dios nos dé sabiduría para entregarlas en su momento y en su hora. Amén. Gracias a Dios que en este tiempo de crisis tengo que decir que no nos hemos equivocado en nada. Y yo solamente le doy gracias a Dios que en este tiempo de coronavirus los consejos que se han salido de la iglesia, todos han sido acertados. No hemos caído en temor. La iglesia se vuelve luz y no estamos jugando a religión, sino a vivir por Cristo y a vivir por fe. Pongámonos de pie. Bendito Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nuestra redención está cerca, Señor. Los tiempos avanzan, Señor. ¿Por qué os afanáis? Dice el Señor. Los afanes ahora mismo sí que ya están cobrando poco sentido. Ahora lo más importante es poder ser poseedores de la verdad de Dios y que Dios nos encuentre no tibios, sino calientes. Que el Señor nos halle en este tiempo agradables y aceptos. Señor, ayúdanos a cuidarnos de la levadura del mundo, que una pequeña porción leuda toda la masa. Qué bueno es cuando un cristiano se vuelve radical hasta en detalles, pero no radical de religiosidad, sino de que descubre que cuando hace decisiones de consagración hay recompensa. Cuando un cristiano toma esa decisión de entregarse más a Cristo, comienza a ver que detrás de cada cosa que Dios pide hay bendición. Siempre hay algo mejor. Siempre hay algo mejor. Y el favor de Dios comenzará a operar en tu casa, en tu familia y en tu trabajo en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu religioso, superficial. Ábrenos la mente a la palabra, Señor. Ese es mi máximo clamor ahora. Amarte, Señor, y tener conocimiento para la palabra y tener voluntad para hacerla, Señor. Oro por cada hermano de la iglesia, que su mente sea abierta, Señor, y que sea guardado, Padre Santo, librado de toda tentación, que sean purificados, santificados, que se vayan llenos de gozo en el nombre de Jesús, que si tienen que pedir perdón a alguien, la pidan. Que no nos afanemos con las batallas del mundo, de trabajo, lo laboral. Descansemos hoy en Dios. Padre Santo, te conozco, Dios. Conozco que nos amas, Dios. Conozco que peleas nuestras batallas. Úngenos en nuestro meditar, Señor, en nuestra actividad y en nuestros planes, Señor, para que tengamos gozo y paz, Dios. Toma autoridad sobre esta iglesia viva, poseedores del mensaje del cielo, en el nombre de Jesús. Padre, te amamos. Padre, te amo. Amo tu palabra, amo tu verdad, en el nombre de Jesús. Esta iglesia te ama, Señor. Cada uno te ama, Dios. Aleluya, Jesús. Aleluya, Padre. Con fe nos vamos a ver. Quiero orar para que puedan comprobar la buena voluntad del Señor. Hermanos, conságrense a Dios y veamos el favor de Dios. Vamos a ver 1000 caer a nuestra derecha y 10,000 a nuestra izquierda. Mas a ti no te tocarán, porque tú has puesto tu confianza en Dios. Amén. Nuestro mayor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. A buscar a Dios. ¿Nos consagramos al Señor?
Vamos a levantar nuestras manos en señal de consagración a Dios. Vamos a hacer un acto profético. Levanta tus manos lo más alto que puedas. Lo más alto, que se te estire, que te duele el músculo. Porque si te entregas así, te entregas a medias. Si te entregas así, te entregas tímidamente. Pero si te entregas así, te entregas todo. Mírame a mí. Mírame, hermano. Levanta tus manos así. No así. Así a medias no. Que sea un acto profético. Levanta plenamente así. Eso. Todo para ti, Señor. Y hoy mis manos son señal de que te entrego mi vida a Dios. De que nos des sabiduría y que nos des tu favor, Jesús. De que haya paz y que sea reprendido en el nombre de Jesús si ha habido tormento en los hogares, si ha habido falta de paz, de gozo, de tranquilidad, de condenación, de culpa, salgan fuera en el nombre de Jesús. Hoy declaro, hermano, que eres limpio, que eres santo y que tus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que tu familia está protegida, tu casa está protegida y que Dios está contigo. Amén. Aleluya. Si lo crees, da un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya.